concepto de cultura tiene múltiples definiciones dependiendo de la mirada de quien la estudie. A lo largo del tiempo se han tratado de definir, sin embargo su significado ha ido creciendo y se ha ido nutriendo a lo largo del tiempo con los aportes de autores y organizaciones interesados en el tema. Georges Balandier fue etnólogo, antropólogo y sociólogo francés, quien asegura que todavía no existe ni definición ni teoría de la cultura a la que se pueda adherir sin ninguna clase de resistencia. Esto hace referencia a que a pesar de sus estudios y de todos los anteriores, existe un sinfín de definiciones cuando hablamos de cultura. Él llegó a encontrar 250 aproximadamente, pues esto depende de la perspectiva desde la que se mire y de esta manera se clasificará cada significado. Entre las diferentes perspectivas podemos encontrar a los siguientes personajes. Edward Bernard Taylor fue un inglés pionero de la antropología y Jean Devenant fue un escritor, sociólogo y antropólogo francés. Creían que la cultura era un todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las demás disposiciones y hábitos adquiridos por el hombre en tanto sea miembro de una sociedad. Lo que quiere decir que la cultura de un individuo se ve ligada a la sociedad en donde nace, pues esta le da unas bases que hace que la persona tenga ciertas características muy propias que lo clasifican en esa cultura. Edgar Morin es un filósofo y sociólogo francés. Afirmaba que lo que hoy llamamos cultura no es más que la totalización de procesos de diferentes estudios, de diferentes categorías y niveles, que adquieren en efecto cada vez más un sentido muy subjetivo e incluso estático e imaginario. Por lo tanto, la cultura es un conjunto de saberes que vamos descubriendo con el tiempo y apropiados a nuestra cotidianidad y personalidad. Aldous Huxley fue un filósofo y escritor británico que nos da una visión más literaria y cercana a lo llamado como sociología de lo vivido. Él nos compara la cultura a un álbum de familia donde solo los miembros de la familia reconocen de una ojeada los retratos de ciertos familiares, evocan sus manías, anécdotas, incluso algunas de sus palabras características. Los extraños son excluidos de ese diálogo silencioso, no tiene cultura del grupo. Esta comparativa que hace el autor hace referencia a que la cultura es todo lo que todos sabemos, tenemos en común y compartimos. El que no tenga esto no hace parte de esa cultura, es decir, es excluido. Renato Ortiz es un sociólogo brasileño, doctor en sociología y antropología, y propone que una identidad entre la nación y la cultura cumple una clara función taxonómica, clasificatoria y jerárquica. Con esta se establecen límites entre los individuos, los grupos y los pueblos, sustentados en una escala normativa definida desde el poder estatal colonial. De este modo, la humanidad queda dividida en pueblos con mayor o menor cultura según sea el caso. Ofrece una visión del espacio cultural conectada con los modos de producir en el capitalismo. Como ya hemos mostrado a lo largo de esta presentación, la palabra cultura tiene múltiples definiciones, lo cual hace que el concepto sea manejado desde distintas áreas del conocimiento y la sociedad. Ángel Rama nos recuerda esto afirmando que el tejido de palabras y de estratégicas ordenaciones de la narración para transmitir un determinado significado, que sean cuales fueren sus fuentes, no es otra cosa que una invención del escritor. Es decir, cada autor y entidad tendrán diferentes anotaciones dependiendo de su ámbito. Rama nos habla de la cultura desde una mirada que emergió de la modernidad y de una manera de imitar al poder, y le otorgue exclusivismo para designar, discernir, reconocerse e identificarse. A través del orden de los signos, cuya propiedad es organizarse estableciendo leyes, clasificaciones, distribuciones jerárquicas, la ciudad letrada articuló su relación con el poder, al que sirvió mediante leyes, reglamentos, proclamas, células, propaganda y mediante la ideologización destinada a sustentarlo y justificarlo. Nelly Richard es una teórica cultural, crítica, ensayista y académica francesa. Ella habla de una insubordinación de signos, donde nuestras formas de vida van por encima de los aparatos institucionalizados que estuvieron por muchos años preservando y transmitiendo los objetos de la alta cultura que mencionaba Ángel Rama. Y esto se debe a la globalización,
ya que lo cultural no se encuentra en un solo territorio, sino las culturas se han expandido y mezclando con otras por medio de la globalización. Por otro lado, están definiciones como la de la UNESCO, Ramón Sallo, economista de la comunicación y cultura, y Manuel Cáceres. Desde una óptica más próxima a la semiótica, Marcelino Bisbal, comunicador social, define la cultura como una unidad de varios sistemas organizados jerárquicamente. Por lo tanto, es organizada, sistemática y portadora de información que contiene tanto los elementos simbólicos como los materiales del quehacer humano. Lo que quiere decir que la cultura no solo va en el individuo, sino en todo lo que lo rodea y emplea en su cotidianidad, cómo hace las cosas, lo que dice, por dónde transita y cómo se adecúan espacios que hacen parte también de la cultura. Lo cierto es que la definición de cultura no se puede encasillar en una sola perspectiva, pues esta no solo cambia con los diferentes puntos de vista, sino también con el tiempo y las convergencias que éste conlleva. Las palabras claves son consumo, costumbres, cotidiano, identidades y más mediáticos. Articulación con la realidad. En la actualidad somos una sociedad de redes. A través de estas se generan cambios en nuestro cotidiano, ya que por medio de la tecnología y sus contenidos nos sentimos identificados con diversos productos culturales que se entremezclan con experiencias, expresiones o actividades propias aprendidas o cultivadas desde costumbres o ideologías. Se crean las colectividades modernas actuales y esto no quiere decir que se pasen de una cultura a otra por tener la tecnología como herramienta, sino que se usa para indagar y cuestionar más profundamente aspectos, acciones y costumbres de otras culturas. Así conocemos más sobre las diversas ideologías y tradiciones de las diferentes sociedades, teniendo la posibilidad de incluir en nuestro cotidiano alguna manifestación de esa cultura. Por otro lado, se evidencia que se están desarrollando nuevas hermenéuticas gracias a las nuevas generaciones y sus tecnologías, y es así donde se logra entender muchos rasgos, tanto antiguos como modernos, de las diferentes culturas. Nuestro primer ejemplo va a hacer alusión a lo que nos dijo Josh Belandia, y es que en distintas sociedades cada imagen no significa lo mismo. Dependiendo de nuestra cultura, hay imágenes que hablarán por sí solas sin tener que describir su significado. Pero no siempre hay la certeza de que todas las imágenes que utilicemos serán interpretadas de acuerdo a nuestra intención comunicativa. Nuestro segundo ejemplo es alusivo a la definición de cultura que nos dio Edward Bunner. Entonces aquí podemos deducir que el término de cultura, como ejemplo, es todo lo que abarca todos nuestros conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres que tenemos y todas las demás disposiciones y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Nuestro tercer ejemplo hace alusión al significado que le dio de cultura Edgar Morin. Con el paso del tiempo empezamos a conocer nuestros gustos y nuestra personalidad. Existen infinidades de creencias, costumbres, etc., por el cuales empiezas a tener alguna inclinación de gusto o disgusto. Como ejemplo podemos ver que con el paso del tiempo una persona con alguna creencia religiosa empieza a ser partícipe de toda esta cultura en su cotidianidad, adaptándola a su personalidad y a su vida. Nuestro cuarto ejemplo lo hicimos en relación a lo que nos dijo el autor Aldous Huxley. Entonces, como ejemplo podemos colocar nuestras raíces colombianas, lo que compartimos con los otros, nuestras culturas, nuestras costumbres típicas, el folclore, nuestra religión, cuando hacemos parte de una sociedad y compartimos gustos por las raíces de las mismas, cuando participamos en fiestas o carnavales con el fin de reinterpretar tradiciones que pertenecen a las culturas de otras religiones.
Nuestro último ejemplo, pero no el menos importante, hace referencia al autor Marcelino Bisbal. Para Marcelino Bisbal, la cultura no tiene una sola perspectiva. Esta se puede ver de muchas maneras, al igual que significar de diferentes según el tiempo y las experiencias vividas de la persona. Como por ejemplo, podría ser el punto de vista por edad. Preguntarle a un niño de 5 años qué significa la cultura, para él no va a significar o no va a responder de la misma manera que de una persona de 30 años de edad. Esto porque el tiempo y el conocimiento brindan un amplio significado de la misma.